Esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Fabián Girardelli, director general de la división de World Panel de Kantar México, para hablar justamente cuáles son las tendencias del consumo en nuestro país en el segundo trimestre. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿todo bien? Un gusto saludarte. Qué bueno platicar contigo, Fabián. Primero, bueno, pues entender cómo se dibuja el 2022 en los datos que tenemos del segundo trimestre, sobre todo pues en un momento de alta inflación, que eso sin duda pues se convierte en un impacto al consumo, después de salir de una recesión muy importante que fue la de 2020 como consecuencia de la pandemia, y una pandemia que afectó del lado de la oferta pues las cadenas de suministro, etcétera. ¿Cómo están los datos? ¿Qué muestran? Mira, es interesante lo que estamos viendo, que obviamente está muy de la mano con los altos niveles de inflación, ¿no? En nuestra data nosotros también medimos ya a través de más de 100 categorías de productos de consumo masivo, medimos la inflación de alguna forma en nuestro canasto y supera el 10%, y canastos como alimentos están más cerca del 15%, ¿no? En el canasto que medimos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay obviamente, esto genera impacto en cómo la gente está comprando. Y eso es lo que vemos más interesante. Te voy a mencionar tres factores que yo creo que son de los más críticos. Uno, hay un crecimiento que ya venía dándose, pero se acelera más hacia compra de marcas propias, ¿no? Como resultado o consecuencia de la oferta a niveles de inflación, la gente busca de alguna forma productos más económicos, y en esa línea las marcas propias juegan su rol, ¿no? En este mismo contexto vemos también un crecimiento fuerte de la compra a granel, que eso fíjate que no es tan fácil de medir. Obviamente en nuestra metodología podemos medir toda esa compra a granel que hace la gente, y viene creciendo muy fuerte en los últimos 3 trimestres, y es otra forma de ajuste de las compras del hogar, porque es llevar de alguna forma el desembolso o el foco en el desembolso a la máxima expresión. Pues tú compras lo que puedes comprar, ¿no? Por eso granel juega un rol ahí importante, porque se ajusta tal cual a lo que la gente pudiese comprar, ¿no? Entonces ese es otro fenómeno que estamos viendo como relevante. Y lo otro, ¿te acuerdas que en la pandemia, bueno, la gente se fue a hacer grandes compras, ¿no? A hacer super tickets así para salir menos de casa, y entonces cuidarse del COVID. Lo que estamos viendo ahora, que tiene que ver tanto por más movilidad como por el tema de la inflación, ya compras más pequeñas, ¿no? Son viajes de compra con canastos más pequeños, que de alguna forma también responden una parte de eso a la situación de inflacionaria que está viviendo el país, ¿no? Entonces vemos ya efectos claros y concretos de cambios en las compras, en los hábitos, de la mano con el alto nivel de inflación. Fabián, y ahora que mencionabas la canasta de ustedes que está por encima del 10%, recordar que la Sí, inflación de México está en 8%, ¿qué sí. incluye la canasta que ustedes miden? Mira, son alrededor de 100 productos de consumo masivo, categorías, alimentos, todo lo que es alimento, bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar, bueno, por citarte algunas categorías: refresco, detergente de ropa, tú tienes desodorante en el canasto cuidado personal. También tenemos un canasto donde tenemos algunos medicamentos multivitamínicos, comida para ropa, o sea, comida para mascota, digo. Entonces, en definitiva, son más de 100 categorías, de un canasto bastante representativo de un mexicano promedio de compra, ¿no? Y en lo que detectan que se compra a granel o que se deja de comprar, ¿qué se podría identificar? Pero ya nos decías, hay una migración a marcas propias, pero ¿qué es lo que simplemente ya no se vende? Sí, mira, es interesante esa pregunta, Rodrigo, porque aquí me permites mencionar un tema que me parece crítico también como fenómeno, que es consecuencia de la pandemia. Que hoy día México se polarizó todavía más en términos socioeconómicos. Es decir, el que era de clase media baja o baja, la pandemia le pegó muy duro, y por lo tanto estos niveles de inflación le pegan todavía más duro. Y lo que era la clase media alta o alta, que estuvieron trabajando desde casa, tuvieron un montón de ahorros en términos de movilidad, viajaron Ujú. menos, salieron menos a comer. Entonces es un grupo que de alguna forma, si mantuvo trabajo, que la gran mayoría lo consiguió, no lo pasó mal en la pandemia en términos socioeconómicos, en términos económicos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un México hoy día más polarizado que antes.
Entonces, ¿en qué termina esto? Es que hay dos comportamientos muy diferentes a la par jugando en el mercado. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de las marcas propias. Entonces, la clase más baja se va claramente a marcas de precio en marcas propias, pero la clase media alta, que está comprando mucho más en tiendas club que antes, está comprando marcas propias más premium, digamos, ¿no? Entonces, se te ven los dos fenómenos. Entonces, cuando vemos el total del canasto, ¿qué es lo que sucede? Que son las marcas más bien promedio, que le llamamos nosotros de precio, las que se ven más castigadas, pero las marcas premium o marcas de valor se mantienen bastante estables y tiene que ver con este grupo de clase media para arriba que no lo pasó mal derechamente en la pandemia y que mantiene sus hábitos de compra muy elevados, y aquí las marcas premium juegan un rol importante. Entonces es interesante porque nos polarizamos todavía más que antes en términos socioeconómicos a consecuencia de la pandemia. Sí, veía, por ejemplo, ya una guía se ha convertido para mí en la encuesta de ocupación y empleo que reporta el INEGI y ahí van estableciendo qué porcentajes o bueno, cuántos mexicanos ganan qué salario, ¿no? Está Sí. hasta un salario mínimo, hasta dos, de 2 a 3, de 3 a 5 y más de 5. Y me ha impresionado mucho porque de 2018 a la fecha, pues sean, o sea, digamos, 10 millones de mexicanos que ganaban de 2 a 3, de 3 a 5 y más de 5 pues ya no están aumentó justo en esa medida los que ganan hasta un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Y habla de lo que mencionas, es decir, un empleo, ya también lo reportan algunos entes, desde el Coneval hasta varios, el IMEF, por ejemplo, de cómo se ha precarizado el empleo, ¿no? Y obedece a esto que mencionas. Una parte, pues simplemente no pudo conservar su trabajo, se fue a la economía informal, evidentemente hay un impacto en el ingreso, y otra parte, digamos, habrá tenido demanda contenida, ¿no? Y en eso me imagino, por lo que nos dices, que las marcas premium, pues dado que se gastó en algunas áreas menos porque hubo productos Sí, que no se consumieron, pues ese consumo se contuvo y creció súbitamente, pero muy concentrado, ¿no? claro, es mucho más de nicho, digamos, pero es interesante porque ya pensando en las marcas, en los fabricantes, de alguna forma tienen que atender estos dos sectores, ¿no? Que más allá de que estamos en un entorno claramente de económico muy débil, o sea, es la peor combinación, ¿no? Bajo crecimiento y altos niveles de inflación, en términos estructurales, es la peor combinación. Hay un sector, hay un nicho que todavía tiene disponibilidad de gasto interesante que deben atender, ¿no? Claro. Y la otra parte que también en otros momentos hemos visto cómo se hacen versiones más pequeñas, ¿no? Es decir, Sí. se reducen el gramaje, etcétera. ¿Ha ocurrido lo mismo en esta ocasión? Sí, fíjate que ahí el hábito todavía no llega, a ver, en entorno de crisis se va el hábito mucho en formatos bien chiquitos, ¿no? En términos generales. Hoy día, y nosotros venimos de un tiempo de pandemia donde comprábamos empaques muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? Que lo que está pasando en este segundo trimestre están en empaques intermedios, digamos. Es decir, ya no estamos comprando esos super empaques grandes para estoquearnos un montón en casa, ya le bajamos a empaques medianos, pero todavía no llegamos a empaques chiquitos, que es lo que sucede en entornos de crisis normales, digamos, que no es los entornos de crisis que hemos vivido ahora por la pandemia. En entornos de crisis normales se va hasta abajo el hábito. Todavía no llega ahí, pero ya le bajó un nivel, digamos. Ya no estamos en esos Claro. grandes empaques, sino en empaques más medianos, como consecuencia de todo esto, pero todavía no llega hasta abajo, que hay que ver si termina de llegar ahí ya en los próximos meses. Sí, que esto que mencionas es clave porque para las empresas ha sido bien complicado establecer el precio, ¿no? Es decir, Sí, primero en la pandemia se esperaba que la recuperación iba a ser más lenta porque probablemente el marco de referencia de una caída económica del tamaño que tuvimos, en el caso de México una contracción de 8.3% en 2020, pues se a pensar que la recuperación iba a ser mucho más lenta. Fue muy rápida, generó problemas en las cadenas de suministro, etcétera. Se desajustaron, digamos, los patrones de consumo y luego viene un proceso de inflación y ahora, ¿cómo sabes si lo trasladas de una vez al cliente, pierdes participación de mercado o si más bien te aguantas, pero cuánto tiempo puedes aguantar y cómo se va configurando la inflación, es decir, tu estructura de costos, tus insumos y se vuelve un rompecabezas muy complejo porque no estamos en un escenario típico de, digamos, ni de inflación sí, ni de crisis y eso pues le da una complejidad
importante a la toma de decisiones dentro de las empresas. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Fabián Girardelli, el director general de la división de World Panel de Kantar en México. Fabián, ¿cómo se va viendo la segunda mitad del 2022? Bueno, ya estamos en el tercer trimestre, evidentemente hay que ir viendo los datos, pero ¿qué intuyes, digamos, en la segunda mitad? ¿Será igual que la primera? Mire, hay varios temas. Yo te diría que desde el punto de vista de consumo masivo, el primer tema que genera hoy día inquietud, digamos, es qué terminará pasando con la situación económica del país, ¿no? Ese crecimiento que se espera que se tenga, cómo se da o no se da, estamos viendo en los últimos indicadores y parece que va a ser otro año muy débil en términos económicos y vamos a acumular desde el 2018 hasta ahora prácticamente no tenemos crecimiento, ¿no? Hay un tema estructural que obviamente es una preocupación y ese es un tema de cara a la segunda parte del año, cómo termina toda esta historia con todas las presiones externas y todo lo que está pasando, ¿no? Lo segundo, obviamente, el nombre del juego es el manejo de la inflación, digamos. Es cómo manejo esta presión de precios, porque obviamente para los fabricantes está el tema de los insumos que crecieron en precio o que ya no están disponibles. Entonces el nombre del juego aquí es cómo manejo la inflación. Recordemos que en el caso, bueno, de México hace más de 20 años que no teníamos estos niveles de inflación, pero en Europa, por ejemplo, tenemos analizamos también Europa y no lo vivían casi hace 100 años, ¿no? Entonces el manejo de la inflación yo te diría que es el nombre del juego este año, y la segunda parte del año va a girar en torno a eso, es decir, cómo logro mantener los volúmenes con el mejor precio posible, y entonces ahí surgen un montón de iniciativas que van a hacer los fabricantes para poder abordar esto, pero es otro tema que yo te diría que va a tener una especial atención. Nosotros parece que todavía no llegamos al techo de inflación, ¿no? Como ya llegó parece Estados Unidos, que va bajando un poquito, nosotros no, pero por lo tanto ese es un segundo elemento, yo te diría, estructural importante. Y el tercero, yo te diría rápido, tiene que ver con el post-pandemia o el post-COVID, ¿no? Se habla mucho del nuevo normal, parece que estamos cada vez más cerca de ello. ¿Qué significa, no? En términos de dónde quedan los hábitos finalmente marcados, dónde queda el hábito de compra, dónde quedan qué aprendimos en esta pandemia que vamos a mantener y que no. Yo diría que ahí hay un tremendo desafío para el mercado, para entender dónde quedamos colocados, ¿no? Desde la vuelta a la oficina sí o no y cómo va a ser, pero desde los consumos, ¿no? ¿Qué termina pasando? Hay cosas que se alteraron muchísimo, no sé, la compra e-commerce. Esto va a seguir siendo así de importante, volviendo a una mayor movilidad o a un entorno más normal. Yo te diría que todavía el COVID está aquí dando vuelta en la historia y el cómo van a quedar los hábitos marcados después de lo vivido. Yo siempre lo digo, Rodrigo, este es un entorno que nunca antes vivimos, por lo tanto no hay experto en esto. No hay un experto en decirte qué va a pasar después de un entorno como ese, porque nunca lo vivimos. Por lo tanto, estamos por aprender un montón. Yo diría que sería un tercer elemento como muy importante y crítico para la industria, entender dónde quedan los hábitos de compra y de consumo después de esta experiencia que hemos vivido tan extrema, digamos, ¿no? Sí, es muy interesante esto que mencionas, sobre todo porque, pues sí, no hay marcos de referencia. Pienso en ejemplos emblemáticos de empresas muy visibles en Estados Unidos, por lo menos. El caso de Bed Bath & Beyond, una empresa que en el contexto de la pandemia le fue bien porque evidentemente las personas compraban muchos productos para el hogar. O Peloton, ¿no? Esta de bicicletas y bandas para Sí. corredores, etcétera, que les fue muy bien y terminó la pandemia y se hundieron. En parte tiene que ver la gestión empresarial, pero en parte también, pues estos cambios súbitos en los patrones de consumo, y ese yo creo que es el reto fundamental para cualquier líder de negocio, sobre todo en la parte de productos de consumo. Fabián, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Ahí escuchamos a Fabián Girardelli, el director general de la división de World Panel de Kantar México.